Hay un momento, un segundo invisible y decisivo, en el que alguien te acusa, te critica, te cuestiona, y sin pensarlo, tu cerebro toma una decisión automática. Es ese instante en el que la biología y la cultura chocan. El instinto te dice, defiéndete, pero la estrategia te susurra, calla. La mayoría de las personas hace lo que ha sido entrenada para hacer desde que aprendió a hablar, justificarse. No quise decir eso. Me malinterpretaste. No soy así. Palabras que parecen razonables, pero que, desde la perspectiva de la mente estratégica, son un error fatal. Porque cuando te defiendes, no estás aclarando, estás concediendo. Y cuando concedes, pierdes el control del marco. Hoy, en Anatomía en Plastilina, vamos a diseccionar ese mecanismo con la precisión de un bisturí. Vamos a abrir capa por capa la anatomía del poder psicológico, el circuito cerebral que hace que algunas personas dominen la conversación sin decir una palabra y otras la pierdan aunque tengan toda la razón. Quédate hasta el final, porque entenderás cómo el silencio puede alterar la bioquímica del poder social, cómo la mente interpreta la calma como dominio y cómo puedes aplicar esto con ética, estrategia y presencia. Comencemos desde la biología. El cerebro humano está programado para responder al ataque. La amígdala se activa, libera cortisol, acelera la frecuencia cardíaca, prepara los músculos para luchar o huir. Pero lo que no nos enseñaron es que esa misma reacción emocional, en contextos sociales, es una debilidad. Cuando respondes desde la emoción, pierdes precisión cognitiva. Y el otro lo percibe, lo huele, lo siente. No hace falta ser científico para notar cuando alguien está a la defensiva. Su tono cambia, su respiración se agita, su mirada se fragmenta. En ese momento, el cerebro del espectador, no del acusador, del público, activa otro circuito, el de la evaluación social. Si te ven justificándote, asumen que hay algo que ocultas. Así de simple. La neurociencia social lo confirma. El cerebro humano interpreta la calma como verdad y el nerviosismo como culpa. Por eso el silencio no es vacío, es dominio. Es el equivalente psicológico a mantener el pulso estable mientras todos tiemblan. El filósofo Nicolás Maquiavelo entendió esto siglos antes de que la neuropsicología lo explicara con resonancias magnéticas. Sabía que el poder no reside en tener la razón, sino en controlar la percepción. Y en ese juego, quien se defiende, se entrega. El que no reacciona, en cambio, obliga al mundo a reaccionar ante él. Porque el silencio bien administrado se convierte en un espejo. El acusador empieza a hablar más, se repite, se contradice, se delata. El observador lo nota. Y lo que era un ataque se transforma en una exhibición involuntaria de inseguridad. Piénsalo. En una conversación, quien habla demasiado pierde control. En biología esto se llama coste metabólico. Cuanto más hablas, más energía gastas, más errores cometes, más te expones. El silencio, en cambio, conserva energía, amplifica presencia, proyecta control. Por eso los líderes naturales, y no los autoritarios, sino los auténticamente dominantes, hablan menos de lo necesario. Cada palabra es medida, quirúrgica, como un golpe preciso en una disección. No reaccionan, actúan. Cuando alguien te ataca, el 99% de las personas busca comprensión. Si me explico bien, me entenderán. Pero la comprensión es un lujo emocional. El control es poder biológico. No se trata de ser cruel, sino de entender el cerebro humano. Quien domina el marco no necesita explicar su inocencia, porque el marco ya lo protege. En términos psicológicos, lo llamamos autoridad implícita. No se impone, se percibe. Observa cualquier interacción social, en una reunión, un debate, una cena. El que se apresura a justificarse pierde estatus de inmediato. Es un reflejo animal.
En los primates, el que baja la mirada o gesticula demasiado transmite sumisión. En los humanos, el equivalente es la defensa verbal. Cada explicación es un microgesto de rendición. Pero quien sostiene el silencio, quien mantiene la postura, activa otro tipo de respuesta en los cerebros de los demás. La incertidumbre. Y la incertidumbre genera respeto. Imagina esta escena. Estás en una sala y alguien lanza una crítica en voz alta. Todos te miran esperando tu reacción. El aire se tensa. Tu cuerpo quiere responder, pero no lo haces. Permaneces quieto, con una expresión neutra. En ese instante, la psicología del grupo cambia. Ya no están mirando al acusador, están mirándote a ti. Intentan descifrarte. Se preguntan si sabes algo que ellos no. Si eres más fuerte, más sabio o simplemente más peligroso. Has convertido un ataque en un experimento psicológico en tiempo real. Has invertido la polaridad del poder. Y aquí entra en juego lo que podríamos llamar la neurodinámica del silencio. Las personas no soportan el vacío interpretativo. Su cerebro lo llena. Y cuando el vacío proviene de alguien sereno, el cerebro lo llena con grandeza. Es un sesgo cognitivo estudiado. Cuando no entendemos el comportamiento de alguien, tendemos a sobreestimarlo. Por eso el silencio genera aura. No porque oculte algo, sino porque obliga a imaginar. Y lo imaginado casi siempre supera lo real. Ahora bien, este principio no se trata de manipular, sino de dominar el propio impulso. La verdadera fuerza no está en gritar que tienes razón, sino en no necesitar demostrarlo. En términos de neuroquímica, eso es autorregulación emocional. Y quienes la dominan, irradian lo que los psicólogos llaman autoridad serena. La capacidad de alterar el estado emocional del entorno, solo con la estabilidad del propio. Vamos a ir más profundo. ¿Qué pasa cuando eliges no responder? Desde la fisiología, tu frecuencia cardíaca baja, tus niveles de cortisol disminuyen y la corteza prefrontal, la zona encargada del pensamiento racional, recupera el control. En ese estado, tus microexpresiones se estabilizan, tu tono baja, tu respiración se alinea. Todo eso el entorno lo percibe inconscientemente como poder. No porque domines a otros, sino porque dominas tu sistema nervioso. Y eso es magnético. Ahora imagina otro escenario. Alguien te llama arrogante. La reacción automática sería negar. No, no soy así. Pero el operador psicológico responde diferente. Observa, sonríe ligeramente y dice con calma: interesante percepción. En ese momento el peso emocional se traslada. Quien te atacó esperaba resistencia, no neutralidad. La ausencia de fricción los descoloca. Su cerebro, que esperaba una descarga de dopamina por la confrontación, se queda sin recompensa. El resultado: frustración, inseguridad, desorden. Tú no hiciste nada, pero ganaste. El mismo principio aplica en redes sociales, donde la velocidad amplifica el ruido. Alguien te acusa, te provoca, te busca reacción. Si respondes, alimentas su narrativa. Si ignoras, los dejas hablar con el eco, y ese eco los devora. Porque en la era digital, el silencio del fuerte se interpreta como certeza, y la sobreexplicación como culpa. Por eso, antes de responder, pregúntate: ¿esto me da control o me roba energía? Si la respuesta es la segunda, no hables. En el fondo, esta estrategia tiene un componente profundamente científico. Es un estudio de la conducta humana, de cómo las emociones alteran la percepción y cómo el lenguaje moldea la jerarquía social. Defendemos lo que tememos perder. Y al hacerlo, revelamos nuestro punto débil. Quien aprende a no defenderse no se vuelve arrogante, se vuelve consciente. Pero hay un nivel más alto. Cuando logras dominar el silencio, puedes transformarlo en espejo. Al no responder, obligas al otro a observarse a sí mismo, su tono, su exceso, su motivación. Se escuchan y se ven a través de tu quietud.
Y en ese reflejo, muchos colapsan. No porque los destruyas, sino porque los confrontas con su propia necesidad de control. Desde la neurociencia social, esto tiene sentido. El cerebro humano busca coherencia. Cuando alguien actúa agresivo y el otro no responde, se rompe la expectativa. Esa incongruencia genera tensión. El agresor, en lugar de sentirse poderoso, se siente expuesto. Y tú, sin hablar, te conviertes en el centro de gravedad emocional del espacio. Por eso, cuando alguien te diga que eres frío o distante, recuerda, la temperatura del poder no se mide en pasión, sino en control térmico emocional. Mantenerte en calma cuando otros se desbordan es una forma de inteligencia biológica. No eres una estatua, eres un sistema autorregulado. Y hay una diferencia entre fuerza y inmunidad. La fuerza todavía reacciona. La inmunidad no necesita hacerlo. La inmunidad es el estado final de la evolución emocional. Cuando ya no te hieren los ataques porque entendiste que no estás en juicio, sino en observación. Ya no estás en defensa, estás en definición. Este principio se ve en la naturaleza constantemente. Un león no ruge ante cada ladrido. Un halcón no explica por qué vuela solo. Y en la ciencia, los sistemas más estables son los que responden menos al ruido externo. No porque sean débiles, sino porque ya encontraron su frecuencia natural. Tu meta no es que todos te comprendan. Tu meta es dominar tu propio campo de energía, tu marco mental, tu narrativa. Y eso solo se logra cuando decides que tu silencio no es sumisión, sino una declaración. Mi calma no es ausencia de fuerza, es su manifestación más pura. La próxima vez que alguien te provoque, recuerda que estás frente a un laboratorio viviente. Observa su biología, no su opinión. Mide su respiración, su ansiedad, su necesidad de reacción. Y mientras tanto, conserva tu ritmo interno. En ese momento no solo estás ganando una conversación, estás entrenando tu sistema nervioso para la maestría emocional. Y aquí está la paradoja final. Cuando dejas de defenderte, el mundo empieza a hacerlo por ti. La gente que observa tu serenidad siente el impulso de protegerte, porque el cerebro humano tiene un sesgo empático hacia la calma injustamente atacada. Sin pedirlo, la multitud se convierte en tu escudo. No porque los manipules, sino porque inspiras equilibrio. Y eso, en un mundo saturado de ruido, es revolucionario. Así que recuerda, cada vez que alguien te provoque, no estás frente a una amenaza, sino frente a una oportunidad para mostrar evolución neurológica. La defensa es instinto, el silencio, inteligencia, la calma, poder. Y si quieres comprender hasta qué punto el cuerpo humano replica esta misma lógica, como incluso nuestras células saben cuándo responder y cuándo permanecer en silencio, haz clic en el siguiente video. Allí exploraremos cómo el cáncer logra moverse desde un tumor primario hasta el hígado sin que el sistema inmunológico lo detecte. Verás cómo, igual que el estratega que no se defiende, las células malignas usan el silencio para avanzar desapercibidas. Un viaje que revela que, en biología como en poder, lo que no reacciona, domina.